Hoy te traigo un problema de flotabilidad. Principios de hidrostática, principio de Arquímedes. Vamos a ello. Bien, el problema nos dice que tenemos un barco, propiedad de una naviera, con un tonelaje de 2.000 toneladas de carga navegando por una ruta marítima. El empresario nos ha dicho que quiere formar una nueva ruta fluvial con el mismo barco, pero que, al ser la densidad del río más pequeña, necesita que la flotabilidad del barco sea exactamente la misma. Por lo tanto, me pide qué carga va a perder ese barco. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente lo que nos piden es cuál es la nueva carga que yo puedo aplicar a este barco para compensar la diferencia de densidades. Esto es un problema de principio de Arquímedes. Peso es igual a empuje. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sumergido o parcialmente sumergido en un fluido, es decir, con un peso, experimenta una fuerza de empuje vertical que depende del peso del agua, del fluido desalojado. En este caso, el fluido desalojado es la parte del barco que está dentro del agua, es decir, toda esta parte del barco está ocupando un espacio que antes ocupaba el agua, por lo tanto es agua desplazada. Por lo tanto, si yo calculo esta ecuación, porque peso es igual a empuje, peso es igual a empuje, esto es sumatorio de fuerzas igual a 0. Y si esto es así, equilibrio estático y el barco flota. Si esto fuese más grande, la cagamos Luis y el barco se va para el fondo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la cosa que hay que satisfacer. Peso es igual a empuje. Bien, vamos a desarrollar esta ecuación. ¿Cuál es el peso del barco? El peso del barco no nos interesa porque el barco va a ser el mismo en los dos casos. Lo que me interesa es el tonelaje, la carga. La masa de la carga por la gravedad. Esto es igual al peso. ¿Y qué es el empuje? Pues la masa del agua de mar multiplicado por la gravedad también. El peso del agua de mar. Bien. Gravedades se van y esta masa la puedo expresar como densidad es igual a masa por volumen. Por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la masa de carga del barco es igual a la densidad del agua, en este caso la densidad del agua de mar, por el volumen del líquido desplazado. El volumen desplazado. Eso. ¿De acuerdo? Esta parte de dentro. Y la gravedad se va. Por lo tanto, el volumen, este volumen desplazado, lo puedo expresar como la carga, la masa del barco, partido la densidad del agua de mar. ¿Vale? Y ahora fíjate esta expresión tan bonita de aquí, que la puedo introducir en la siguiente. Es decir, ¿qué me dan de dato importante? Que el volumen en el mar, el volumen desplazado en el agua de mar, ha de ser igual al volumen desplazado en el agua del río. Esa es la cosa que nos ha pedido. Dice, oye, yo quiero que el barco sea lo mismo. ¿Vale? Fíjate que la densidad del agua de mar es de 1030. Si yo pusiese una densidad de 1000, el volumen sería más grande. Es decir, si esto es más pequeño, el volumen de agua es más grande. Es decir, dicho de otra manera, si el agua es menos densa, me hundo más. Me hundo más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hacemos la expresión para el agua del río, esto fuera, esto sería para el agua de mar, vamos a hacer la misma expresión para el agua del río, peso es igual a empuje, peso hemos dicho que es la masa de la carga, pero aquí vamos a tenerlo que calcular con una carga nueva, ¿de acuerdo? Por gravedad, es igual a la masa del agua del río por gravedad. ¿De acuerdo? Tachamos gravedades y me queda la misma ecuación, fíjate, densidad en este caso del río por volumen, y el volumen hemos dicho que nuestra condición es la misma, el volumen del mar y el volumen del río es igual, le suben los dos, por lo tanto, fíjate que V es igual a masa partido densidad del río. Y tengo estas dos cositas que se pueden relacionar. Es decir, si volumen es esto y volumen es esto otro, pues déjame borrar aquí, porque estamos a un paso de acabar. Déjame borrar y de paso borro esto también, que ya no lo necesito. ¿De acuerdo? Volumen es esto y volumen es esto otro, pues masa
C partido densidad M es igual a la nueva masa de carga partido densidad del río. ¿Es o no es? Es, ¿no? Es, perfecto. Qué bonito, ¿eh? Y lo que yo quiero saber es la nueva masa de carga, ¿no? Por lo tanto, la masa de carga es igual a la masa antigua partido densidad del mar por densidad del río. Y esta es la expresión que tenemos que resolver. Por lo tanto, la nueva masa de carga sería las 2000 toneladas por la densidad del río, 1000, partido la densidad del mar, 1030. Y esto, pues esto da, déjame pillar mi calculadora preciosa, pues 1941 toneladas. Es decir, que si yo quiero mantener la flotabilidad del barco, pues tengo que perder 1941 menos las 2000 de antes, pierdo la variación de carga es de 58 toneladas. Y hasta aquí el problema de hoy. Espero que te haya resultado útil. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios, dale like, suscríbete para más contenido de este tipo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.